Había una carta dentro de esa maleta que no estaba dirigida a ella. Llevaba 50 años guardándola. 50 años cargando con el peso de un nombre escrito a mano en un sobre amarillento, un nombre que no era el suyo, una deuda de gratitud que nunca encontró el camino de vuelta a quien la merecía. Y esa noche, sentada sola bajo la lluvia en una parada de autobús que el mundo había olvidado hace una década, Leonora Vázquez seguía esperando. No al autobús. Eso lo sabía perfectamente. Esperaba algo que no sabría nombrar hasta que un pastor alemán se detuviera frente a ella, le apoyara el hocico sobre las rodillas y decidiera que ya había esperado suficiente. Antes de que te cuente todo, dinos desde dónde nos estás viendo y qué parte de esta historia te llegó más hondo. Y si crees que todavía existen personas capaces de detenerse cuando el mundo les pide que sigan de largo, suscríbete y ayúdanos a seguir compartiendo historias como esta. La lluvia caía esa noche con la determinación de quien no piensa parar. No era una lluvia cualquiera de otoño. Era el tipo de lluvia que borra los bordes de las cosas, que convierte los faros de los coches en manchas borrosas y hace que cada curva de la carretera parezca más larga de lo que es. La ruta provincial que atravesaba los bosques de robles del norte de Castilla era casi un secreto a esas horas, el tipo de camino que solo conocen los que viven allí o los que se han perdido, y esa noche lo recorría una sola furgoneta blanca con los limpiaparabrisas al límite. Al volante iba Marcos Adrián Castillo, 37 años, es militar de operaciones especiales, dado de baja 3 semanas antes por una lesión en el hombro derecho que los médicos catalogaron como irreversible para el servicio activo. La lesión en sí había sido absurda en su cotidianeidad, un movimiento mal ejecutado durante una maniobra de descenso nocturno en instrucción, nada épico, nada digno de contar. Pero las consecuencias habían sido definitivas. Después de 14 años de misiones, despliegues y decisiones tomadas en fracciones de segundo en lugares cuyo nombre no podía pronunciar en público, le habían entregado unos documentos dentro de una carpeta gris que explicaban con mucha cortesía que su utilidad operativa había llegado a su fin. Marcos conducía con una mano en el volante y la otra apoyada en la palanca de cambios. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo cansado que casi encajaba con el ritmo de sus pensamientos. Volver a casa debería haber sido un alivio. En cambio, se sentía como entrar en un traje que ya no era de su talla. La casa a la que volvía había pertenecido a su abuelo adoptivo, Ernesto Castillo, un hombre que había hecho el servicio militar en los años 70 con una seriedad silenciosa que nunca abandonó del todo. Su abuela adoptiva, Carmen, había sido enfermera de campaña en una misión humanitaria en el norte de África en 1973, y según la versión familiar más repetida, Ernesto había llegado a la enfermería con una herida en la pierna y una terquedad monumental que se negaba a dejarse atender. Y Carmen había tardado exactamente 4 días en convencerle de que obedeciera a los médicos y 4 días más en enamorarse de él. Nunca tuvieron hijos propios. Años después adoptaron a un niño callado que llegó de un centro de acogida en Burgos. Ese niño era el padre de Marcos, y cuando el padre murió joven, fueron Ernesto y Carmen quienes terminaron de criar al muchacho que ahora conducía bajo la lluvia sin saber exactamente por qué había tomado ese desvío en lugar de seguir la ruta principal. Ernesto llevaba 2 años muerto. Carmen, 3. La casa la había heredado Marcos, y la había evitado durante casi todo ese tiempo. Hasta esa noche. Nico levantó la cabeza de golpe. Nico era un pastor alemán de 6 años, macho, con el pelaje de silla negro sobre un fondo canela oscuro que en la penumbra del habitáculo parecía casi marrón. Tenía el pecho ancho, los cuartos traseros fuertes y una manera de ocupar el espacio que hacía que cualquier asiento junto a él pareciera más pequeño de lo que era. Sus orejas, que rara vez descansaban del todo aunque el resto del cuerpo estuviera quieto, apuntaron hacia adelante con una precisión que Marcos conocía de memoria. Nico no era un perro nervioso. Nunca lo había sido. En 4 años de trabajo conjunto en zona de operaciones, el animal había demostrado una calma que ponía en evidencia a más de un humano con galones. Cuando Nico reaccionaba, siempre había algo. «¿Qué pasa?», dijo Marcos en voz baja. Nico no le miró. Tenía los ojos fijos en el parabrisas mojado, la cabeza ligeramente inclinada, el cuerpo en esa tensión contenida que no era miedo sino atención máxima. Un sonido muy suave rodó en su garganta.
No era un gruñido de amenaza. Era un aviso. Marcos redujo la velocidad. A través de la lluvia, al borde izquierdo de la carretera, distinguió algo. Una estructura pequeña bajo un poste de madera torcido que en otro tiempo debió de sostener un indicador de parada. El panel metálico que colgaba de él estaba tan oxidado que las letras habían desaparecido casi por completo. Marcos conocía esa parada. La línea de autobús interurbana que pasaba por allí había sido suprimida hacía más de 8 años por falta de usuarios. Ningún autobús se detenía allí desde entonces. Sin embargo, debajo del tejadillo de zinc que protegía el banco de madera, había alguien sentado. Nico se puso en pie en el asiento. Las patas delanteras presionaron levemente el tablero. Marcos detuvo la furgoneta en el arcén. El motor quedó al ralentí. Antes de que pudiera abrir la puerta, Nico ya estaba esperando junto a ella con esa impaciencia controlada que tenía cuando sabía lo que venía. Bajaron juntos. La lluvia le cayó el pelo a Marcos en cuestión de segundos. Nico avanzó por delante de él hacia el refugio, con ese paso pausado y evaluador que Marcos había visto cientos de veces en situaciones donde la precipitación podía costar cara. Sin ladrar. Sin correr. Midiendo el terreno. Lo que Marcos vio al acercarse le hizo aflojar el paso un instante. Una mujer mayor, cerca de los 80 años, aunque con una espalda notablemente recta para su edad. El cabello blanco plateado recogido en un moño bajo en la nuca, del que varios mechones mojados habían escapado y se pegaban a sus sienes. Vestía un abrigo largo de color gris marengo que la lluvia había oscurecido en los hombros y en el regazo. Sobre las rodillas sostenía con ambas manos una maleta de cuero antiguo, de esas con esquinas reforzadas y cierres de latón, sujetándola con una firmeza que sugería que lo que contenía no podía permitirse perder. Sus ojos, de un gris azulado muy claro, se alzaron hacia Marcos con una calma que no encajaba con la situación. No parecía asustada. Parecía agotada de una manera que va más allá del cansancio físico. Nico llegó antes. El perro se detuvo a 1 metro justo. Inclinó la cabeza hacia un lado. Luego avanzó despacio, olisqueó el aire alrededor de la mujer con delicadeza, y finalmente apoyó el hocico sobre su rodilla con una suavidad que Marcos no le había visto hacer nunca con un desconocido en 6 años. Marcos frunció el ceño levemente. «Buenas noches», dijo, con la voz que usaba cuando necesitaba que alguien confiara en él sin tener tiempo de explicarle por qué debería hacerlo. «¿Está usted bien?» La mujer parpadeó despacio. Su voz, cuando respondió, era suave pero firme. «Creo que sí». Sus manos se tensaron apenas sobre la maleta. «Me dijeron que no tardarían». Marcos miró la carretera vacía en ambas direcciones. «¿Quién se lo dijo?» Ella giró la cabeza hacia la oscuridad del asfalto que se extendía detrás de él, pero no contestó. Durante un momento, el único sonido fue la lluvia. Nico levantó la cabeza de golpe. Las orejas apuntaron hacia la carretera detrás de Marcos con la rigidez de una antena captando señal. Un rumor sordo rodó en su garganta. Marcos se giró. A través de la lluvia, lejos en la curva, distinguió durante un segundo 2 pilotos traseros de color rojo que desaparecían al doblar. Un vehículo oscuro. Grande. Alejándose. Volvió a mirarla. ¿Alguien la ha dejado aquí? La mujer bajó los ojos hacia la maleta. Sus dedos descansaron sobre el asa de cuero gastado. «Me dijeron que esperara», dijo en voz baja. Marcos miró el panel oxidado sin letras sobre sus cabezas. «Los autobuses no paran aquí desde hace muchos años, señora». La mujer pareció genuinamente sorprendida. Frunció el ceño con suavidad. «¿Está seguro?» «Completamente». Un silencio largo. Nico se desplazó ligeramente y se sentó junto a la rodilla de la mujer como un centinela que hubiera recibido instrucciones de no moverse de allí. Marcos estudió la maleta. El cuero estaba agrietado en las esquinas. Las pegatinas de viaje que decoraban uno de los laterales estaban tan desvaídas que apenas se adivinaban los contornos. Sevilla en una. Barcelona en otra. Algo no encajaba.
La mujer sentada bajo la lluvia. La carretera vacía. El vehículo que se había ido sin volver. ¿A dónde se dirigía usted?, preguntó Marcos con calma. La mujer lo miró. Por un momento pareció que iba a responder, pero en lugar de eso volvió los ojos hacia la curva, como si siguiera esperando que aparecieran unos faros. Imagino que volverán pronto, dijo despacio. Marcos miró la curva. Nada. Solo lluvia y asfalto negro. Exhaló en silencio. Luego bajó los ojos hacia Nico. El pastor alemán no había movido ni un centímetro desde que se sentó junto a la mujer. Y eso, por razones que Marcos no habría sabido explicar con palabras, le importó más que cualquier otra cosa en ese momento. Se acercó un paso. ¿Cómo se llama usted?, preguntó con tranquilidad. La mujer lo miró. Leonora, respondió. Leonora Vázquez. Marcos asintió una vez. Yo me llamo Marcos. La lluvia seguía cayendo alrededor de los dos, constante y fría. Detrás de ellos, la carretera se perdía en el bosque oscuro, y bajo la luz amarilla y mortecina de aquella parada abandonada, algo en esa noche acababa de cambiar sin hacer ruido. La lluvia no amainó. Tamborileaba con fuerza sobre el techo de metal de la furgoneta cuando Marcos abrió la puerta del pasajero y señaló hacia el interior. No debería quedarse aquí esta noche, dijo. Está haciendo mucho frío. Leonora Vázquez miró la carretera oscura una vez más. Durante un momento largo pareció incapaz de despegar los ojos de ella, como si aún esperara que aquellos faros regresaran desde la curva. Luego miró a Nico, que permanecía sentado junto a sus rodillas con la paciencia infinita de quien ya ha tomado una decisión. De acuerdo, dijo finalmente. Se puso en pie con una lentitud que delataba el frío que llevaba acumulado y recogió la maleta con las dos manos. Marcos la ayudó a subir. Nico entró primero, se sacudió el agua encima del asiento y se acomodó en el espacio que quedaba entre los dos, apoyando la cabeza sobre el muslo de Leonora antes de que ella hubiera terminado de cerrar la puerta. La mujer bajó una mano y la posó sobre el lomo del perro con una naturalidad que le llamó la atención a Marcos. No era el gesto torpe de alguien que no sabe muy bien cómo tratar a los animales. Era el gesto de alguien que ha puesto muchas veces la mano sobre muchos lomos distintos buscando o dando consuelo. Marcos arrancó. El calefactor empezó a trabajar despacio. Durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. Los limpiaparabrisas seguían su ritmo cansado. La carretera se abría entre los árboles. ¿Tiene familia por aquí cerca?, preguntó Marcos. Leonora miró por la ventana la oscuridad del bosque pasando. Tuve, dijo. Su voz era quieta y estable. ¿Y ahora? Ella señaló vagamente hacia el lado del que venían. Al otro lado del río había una casa. Blanca, con un nogal en el jardín delantero. Marcos conocía esa zona. Una hilera de casas antiguas construidas en los años 50 a lo largo de la orilla del río. Ha dicho que tuvo. Leonora asintió levemente. Mi hijo la vendió. Lo dijo sin rabia. Sin queja. Con la sencillez de quien ha tenido tiempo de sobra para convertir una herida en un hecho. Marcos apretó el volante un momento. Eso debió de ser difícil. Leonora no respondió de inmediato. Bajó los ojos hacia Nico, que tenía una pata apoyada con suavidad sobre su zapato. Al cabo de un momento dijo en voz baja, a veces las personas creen que te ayudan cuando toman ese tipo de decisiones por ti. Marcos no presionó. Había aprendido en el ejército que el silencio dice más verdad que las preguntas, si uno sabe escucharlo. La furgoneta siguió rodando. Las primeras luces del pueblo comenzaron a aparecer en la distancia. Y entonces Nico volvió a levantar la cabeza. Las orejas se dispararon hacia arriba. Un rumor profundo vibró en su garganta. Marcos miró por el retrovisor. Muy atrás, unos faros. La silueta de un vehículo grande y oscuro que apareció un segundo en el espejo antes de girar hacia una calle lateral en dirección al centro del pueblo. El gruñido de Nico se apagó despacio. Marcos no dijo nada, pero no olvidó el vehículo. Entraron en el pueblo sin hablar mucho más.
Era un lugar pequeño de la meseta castellana que Marcos había conocido de niño durante los veranos que pasaba con sus abuelos, y que ahora, visto desde la furgoneta bajo la lluvia, parecía casi idéntico a como lo recordaba. Un par de bares con luz encendida en la calle principal. La farmacia con el letrero verde parpadeando. Las casas con las persianas echadas. Marcos torció antes de llegar al centro y tomó una calle estrecha que ascendía suavemente hacia el borde del bosque. —¿Vive lejos de aquí? —preguntó Leonora. —Unos 10 minutos. La casa es de mis abuelos. La construyeron a finales de los 70. ¿Sus abuelos? Me criaron ellos. Leonora giró la cabeza hacia él. Los ojos grises tenían una expresión que Marcos tardó un momento en identificar. No era lástima. Era algo más parecido al reconocimiento. Eso es una buena cosa, dijo en voz baja. Marcos no respondió. La carretera se fue estrechando a medida que los árboles se acercaban desde ambos lados. La furgoneta bajó la velocidad. Y entonces, entre los robles, apareció la casa. Era una construcción de piedra y madera de una sola planta, sólida y discreta, con el porche delantero iluminado por una bombilla que Marcos había encendido aquella misma tarde sin saber muy bien por qué, quizás por inercia, quizás porque sus abuelos siempre habían dejado luz en el porche cuando esperaban a alguien. El círculo amarillo que proyectaba sobre el camino de grava era lo único cálido en toda la noche. Marcos aparcó y bajó primero. Nico saltó detrás de él. Leonora descendió despacio, con la maleta en la mano, y se quedó un momento quieta bajo la lluvia mirando la casa. Había algo en su expresión que Marcos no supo leer del todo. No era admiración. Era algo más interior. Como si estuviera buscando algo en la fachada. ¿Ocurre algo?, preguntó. Leonora parpadeó, como si volviera desde un pensamiento lejano. No, dijo. Es solo que me resulta familiar. Marcos frunció levemente el ceño. Eso sería raro. Por aquí la gente no se visita mucho. Quizás solo me recuerda a otro sitio, dijo ella. Marcos abrió la puerta principal. El olor de adentro le llegó antes de encender la luz, madera vieja, los libros del estante de la entrada, un rastro de café que él mismo había preparado aquella tarde y que todavía flotaba en el aire. Olores que su cuerpo reconocía antes que su memoria y que le apretaron algo en la garganta de una manera que no esperaba. Encendió la luz. El interior era sencillo pero cuidado. Una cocina conectada a un salón con chimenea de piedra. Una estantería de madera con libros viejos y algún atlas de viajes. Y sobre el aparador que quedaba junto a la chimenea, varias fotografías enmarcadas. Leonora entró despacio. Nico la precedió. El perro cruzó el salón con paso tranquilo y luego se detuvo. Se quedó parado frente al aparador con las fotografías, sin olfatear, sin explorar. Solo mirando. Las orejas levemente inclinadas hacia un lado. Leonora siguió la dirección de su mirada. Se detuvo. En una de las fotografías, enmarcada en madera oscura, aparecía un hombre joven de uniforme junto a una mujer que sonreía con los ojos entrecerrados por el sol. Los dos se miraban de una manera que no necesitaba explicación. Detrás de ellos, un fondo árido y luminoso que podía ser el norte de África. Los abuelos de Marcos. Ernesto y Carmen Castillo. La mano de Leonora se movió levemente junto a su costado. Marcos lo vio. ¿Está bien?, preguntó. Leonora se irguió rápidamente. Sí, dijo. Estoy bien. Pero no explicó por qué se había quedado pálida. Marcos no insistió. Señaló hacia la cocina. Voy a poner agua para el té. Leonora asintió. Se sentó con cuidado en la silla que quedaba junto a la mesa de la cocina, con la maleta apoyada contra la pata de la silla. Nico se acostó a sus pies con la naturalidad de quien lleva meses haciéndolo. Marcos llenó el cazo y lo puso al fuego. El vapor empezó a subir despacio. Miró hacia la mesa. Leonora tenía los ojos en la ventana, en la lluvia que seguía cayendo al otro lado del cristal, pero cada pocos segundos los devolvía hacia la carretera que se perdía entre los árboles. Como si siguiera esperando algo.
Minutos después, Marcos dejó una taza caliente delante de ella. Leonora la envolvió con las dos manos. Los dedos parecían frágiles pero no temblaban. «Gracias», dijo. «De nada». Marcos se sentó al otro lado de la mesa. La luz de la cocina proyectaba un resplandor suave sobre las paredes. Era la primera vez en toda la noche que el ruido de la lluvia parecía quedar lejos. Leonora tomó un sorbo pequeño. Luego recorrió la cocina con la mirada. «Ha dicho que sus abuelos lo criaron», dijo. Marcos asintió. «Eran buenas personas». Leonora sonrió levemente. «Lo creo». Marcos ladeó la cabeza. «¿Por qué lo dice?» Leonora señaló hacia el interior de la casa con un gesto suave. «Por cómo está todo todavía cuidado». Marcos miró alrededor. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero tenía razón. En todos esos meses desde que había heredado la casa, había mantenido cada cosa exactamente donde sus abuelos la habían dejado, sin saber muy bien por qué. Leonora apoyó la taza en la mesa. «Creo», dijo en voz baja, «que esta casa ha cuidado de usted tanto como usted ha cuidado de ella». Marcos se recostó en el respaldo. Nico suspiró satisfecho a los pies de Leonora. La lluvia seguía cayendo afuera, y por primera vez desde que Marcos había cruzado el umbral de esa puerta esa noche, la casa dejó de parecerle vacía. La lluvia fue perdiendo fuerza pasada la medianoche. Dejó de golpear el tejado como si tuviera prisa y se convirtió en un susurro continuo contra las paredes de piedra. El bosque de afuera parecía respirar con ella, las ramas balanceándose despacio, las hojas golpeando el cristal de las ventanas como dedos que piden paso. Dentro, la casa estaba más caliente que en muchos meses. Marcos estaba de pie en el pasillo con una manta de lana doblada que había sacado del armario del cuarto de invitados. La casa olía a madera vieja, a los libros del estante y al rastro de café que no había terminado de disiparse. Se quedó un momento parado antes de entrar al salón. La casa no había tenido esa sensación de estar ocupada desde que murió su abuela Carmen. Entró. Leonora seguía en la cocina, con la espalda recta a pesar de la larga noche. La luz del flexo suavizaba las líneas de su cara. El cabello blanco, ya seco, volvía a estar recogido en el moño pulcro de la nuca. Sin el abrigo gris que había llevado bajo la lluvia, parecía más pequeña, casi frágil. Pero había en su presencia algo sereno, algo que no cedía. Nico dormía estirado en el suelo junto a su silla. Marcos dejó la manta sobre el respaldo del sofá del salón. «Puede dormir aquí esta noche. No es gran cosa, pero es cómodo». Leonora asintió con suavidad. «Es más amabilidad de la que esperaba encontrar esta noche». Marcos se encogió de hombros. «La casa tiene sitio». Leonora esbozó una sonrisa leve. «Lo recuerdo así». Marcos la miró. «¿Lo recuerda?» Leonora paseó los ojos por el salón. La chimenea de piedra con el montón de leña bien apilado a un lado. La estantería con las novelas y los cuadernos de viaje. Las fotografías sobre el aparador. Su mirada se detuvo en ellas. «Esta casa ha conocido a mucha gente», dijo en voz baja. Marcos parpadeó. La mayoría de quienes venían por aquí solo notaban el aislamiento, lo lejos que quedaba de todo. Pero en la voz de Leonora había algo diferente. Como si pudiera percibir el eco de conversaciones que habían ocurrido mucho antes de que ella llegara. «Mis abuelos recibían a bastante gente», explicó Marcos. «Amigos de siempre. Algún que otro compañero de mi abuelo del servicio militar». Leonora asintió despacio. «Sí», dijo. «Me lo imagino». Había una entonación en esas palabras que Marcos no supo clasificar del todo. No era sorpresa ni curiosidad. Era algo más parecido al reconocimiento. Nico se movió ligeramente y rodó sobre un costado, la cola rozando el zapato de Leonora. La mujer bajó una mano y le acarició el cuello con aire distraído. «Es un perro extraordinario», murmuró. Nico levantó la cabeza y la miró. Marcos se apoyó en el marco de la puerta. Normalmente tarda mucho en acercarse a los desconocidos.
Leonora ladeó la cabeza levemente. Quizás cree que soy de fiar. Marcos dio una sonrisa pequeña. Es una manera de verlo. Leonora bajó los ojos hacia el perro. Los animales siempre han sabido reconocer el corazón de los soldados. Marcos la estudió. Es una manera curiosa de decirlo. Leonora no respondió de inmediato. Alcanzó la taza de té que Marcos había dejado sobre la mesa. El líquido se había enfriado, pero dio un sorbo de todas formas. Sus ojos volvieron a posarse en las fotografías del aparador. En una concretamente. Marcos se fijó. Esa la tomaron en 1974, dijo en voz baja. La mirada de Leonora no se movió del marco. La fotografía mostraba a un hombre joven con chaqueta militar junto a una mujer que sonreía con los ojos entrecerrados bajo un sol fuerte. El brazo del hombre rodeaba los hombros de la mujer. Los dos entornaban los ojos hacia la cámara. Mis abuelos, añadió Marcos. La mano de Leonora tembló levemente sobre la mesa. Se les ve muy felices, dijo. Lo eran. Marcos dudó un instante. Mi abuelo decía siempre que conocer a mi abuela le había salvado la vida. Leonora asintió despacio. Eso lo dice alguien que ha sobrevivido a la guerra. Marcos se inclinó ligeramente hacia adelante. Usted habla de la guerra como si la hubiera visto de cerca. Leonora bajó los ojos hacia la taza. Vi suficiente. Marcos esperó. Ella no añadió nada más. El silencio que siguió no era incómodo. Era solo reflexivo. Afuera, la lluvia seguía cayendo suavemente sobre el valle. Más tarde, Marcos acompañó a Leonora hasta el sofá y le arrimó la manta. Nico la siguió de cerca. Descanse un poco, dijo Marcos. Leonora asintió. Lo intentaré. Marcos apagó la lámpara del salón antes de retirarse al pasillo. Pero antes de que diera 2 pasos, Leonora habló. Marcos. Se giró. Sí. Leonora miraba hacia la ventana. Esta casa está en un sitio muy tranquilo. Por eso la eligieron mis abuelos. Leonora asintió despacio. Sí, dijo. Es el tipo de lugar donde la gente puede sanar. Marcos no respondió. Dio un asentimiento breve y se fue al pasillo. Intentó dormir. El sueño no llegó fácilmente. Estaba tumbado en la cama de sus abuelos mirando el techo de madera cuando el reloj de la mesilla marcaba casi las 3. La casa hacía ruidos pequeños, el crujido de las vigas ajustándose al frío, el viento rozando el tejado, el rumor lejano de los árboles del bosque. Ninguno de esos sonidos le molestaba. Lo que no le dejaba cerrar los ojos era una pregunta que daba vueltas en silencio en el fondo de su cabeza. Nico no era un perro que se confiara a la ligera. En 4 años de operaciones conjuntas, el animal había aprendido a leer personas con una precisión que a veces incomodaba a quienes no lo conocían. Tardaba en acercarse. Evaluaba. Y sin embargo, esa noche había elegido a Leonora Vázquez desde el primer segundo, sin evaluación visible, sin proceso aparente. Como si ya la conociera. Marcos se giró sobre un lado. Quizás no significaba nada. O quizás significaba algo que todavía no entendía. El cansancio terminó por imponerse. Se quedó dormido. En algún momento de la madrugada, Nico se despertó. El pastor alemán levantó la cabeza de la alfombra donde dormía junto al sofá. Las orejas se movieron. La casa estaba en silencio. Leonora dormía bajo la manta con la respiración lenta y regular. Nico se levantó despacio y cruzó el salón. Se detuvo frente al aparador con las fotografías. Durante varios segundos, el perro simplemente se quedó mirando la pared. Luego se sentó. Los ojos fijos en un marco concreto. La cola golpeó el suelo una vez, y luego el perro emitió un sonido muy suave. No era un gruñido. No era miedo. Era algo más parecido al reconocimiento. Detrás de él, Leonora se removió en el sofá. Abrió los ojos despacio. Siguió la dirección de la mirada de Nico hacia las fotografías. Durante un tiempo largo, no se movió.
Luego susurró algo tan quedo que casi no tuvo cuerpo. Ernesto. La mañana llegó despacio. La luz se coló por las cortinas finas de la cocina y convirtió el bosque mojado de afuera en un paisaje plateado y brumoso. Marcos se despertó antes de lo habitual. Durante un momento olvidó que Leonora estaba allí. Luego olió el café. Se sentó en la cama. Se puso la chaqueta de encima de la silla y fue por el pasillo hacia la cocina. Lo que encontró en el umbral le detuvo. Leonora estaba de pie junto a los fogones, sirviendo café en 2 tazas. Nico sentado a su lado como un guardia. La mujer había encontrado el bote del café y la cafetera sin preguntar. Se giró al escuchar los pasos de Marcos. «Buenos días», dijo. Marcos parpadeó. No tenía que molestarse. Leonora sonrió levemente. «Me pasé gran parte de mi vida haciendo café para hombres cansados con uniforme. Se convierte en un hábito». Marcos se apoyó en el marco de la puerta. «Era enfermera, ¿verdad?» Leonora hizo una pausa. Luego asintió. «Sí». Le tendió una de las tazas. «Hace mucho tiempo». Marcos la aceptó. El café era fuerte y caliente. «¿En campaña?» Leonora se sentó a la mesa. «Sí». Marcos sacó la silla del otro lado. «¿En qué años?» Leonora miró hacia la ventana, hacia el bosque quieto y la bruma de la mañana después de la lluvia. «Durante la crisis del 73», dijo. «En el norte de África». Marcos la estudió con cuidado. Eso explicaba la manera que tenía de hablar sobre los soldados. Pero también habría una pregunta nueva. «¿Y cómo terminó por aquí?», preguntó. Leonora esbozó una sonrisa pequeña. La vida tiene una manera extraña de llevar a las personas a los sitios que una vez prometieron volver a encontrar. Marcos frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?». Leonora tomó un sorbo de café. En lugar de responder, recorrió la cocina con la mirada. Las paredes de madera. El reloj antiguo. La ventana con vistas al valle. Finalmente dijo en voz baja: «Creo que ya he estado aquí antes». Marcos la miró fijamente. «Eso no es posible». Leonora solo sonrió. Afuera, la lluvia había parado del todo. La luz empezaba a abrirse paso entre las nubes sobre el bosque, y en algún lugar dentro de la casa, Nico levantó la cabeza como si el pasado acabara de dar un paso hacia adelante. La mañana avanzó tranquila sobre el valle. La tormenta de la noche anterior había pasado dejando el bosque quieto y empapado, con las hojas de los robles goteando todavía. Marcos fue hacia la cocina con el paso suave que había aprendido a tener en los años de operaciones, sin ruido, sin llamar la atención, aunque ahora ese hábito no tuviera ningún propósito táctico. Se detuvo en el umbral. La mesa estaba puesta. 2 sitios, con tazas, cubiertos y platos de cerámica blanca. Olía a huevos fritos y a café recién hecho. Durante un segundo, Marcos sintió que el tiempo se había doblado sobre sí mismo. Era la misma mesa bajo la misma ventana, y el mismo olor que llenaba la cocina los veranos de su infancia cuando sus abuelos todavía estaban vivos y las mañanas tenían ese ritmo tranquilo de quien no tiene prisa porque sabe que lo que importa ya está allí. Leonora estaba junto al fogón dándole la vuelta a los huevos en la sartén de hierro. Nico dormitaba debajo de la mesa con la cabeza apoyada en el pie de la silla de Leonora, como si hubiera elegido ese sitio deliberadamente. Marcos se apoyó en el marco. No tenía que cocinar. Leonora miró por encima del hombro. La luz de la mañana suavizaba los rasgos de su cara. Sin el abrigo pesado de la noche anterior parecía más pequeña, casi frágil, pero sus movimientos eran precisos y seguros. «Me desperté temprano», respondió. «Costumbres de siempre». Deslizó los huevos hacia un plato. Nico se movió levemente sin alejarse. Marcos entró en la cocina. Normalmente no duerme junto a gente que no conoce. Leonora dejó la sartén y se secó las manos en un paño de cocina. Miró al perro. «Quizás recuerda algo». Marcos alzó una ceja. «¿Recuerda?» Leonora sonrió con suavidad.
Los perros lo hacen con más frecuencia de lo que creemos. Llevó los platos a la mesa. Marcos se sentó despacio. El momento tenía una quietud extraña y acogedora. Nico abrió un ojo, levantó la cabeza brevemente y volvió a apoyarla contra el tobillo de Leonora. Marcos sacudió la cabeza con una sonrisa leve. Ese perro dormía durante los simulacros de artillería cuando estábamos de maniobras. Leonora inclinó la cabeza. Y ahora duerme junto a una desconocida. Marcos le dio un bocado a los huevos. Eran buenos. Eran exactamente como los hacía su abuela Carmen. Algo en eso le apretó el pecho de una manera que no esperaba. Durante varios minutos comieron en silencio. El reloj de la cocina marcaba el tiempo en la pared. Finalmente Marcos volvió a hablar. Ayer dijo que su hijo vendió la casa. Leonora asintió. Sí. ¿Usted no quería? Ella consideró la pregunta con cuidado antes de responder. No fue realmente una decisión mía. Marcos se recostó ligeramente en el respaldo. ¿Y a dónde pensaba ir? Leonora bajó los ojos hacia el café. No lo tenía del todo claro. Su voz seguía siendo serena, pero había en esas palabras algo que sugería que la historia tenía más capas de las que había mostrado hasta ahora. Nico levantó la cabeza. Las orejas se orientaron levemente, como captando un sonido más allá de las paredes. Marcos lo notó. ¿Qué pasa? Nico se levantó despacio y fue hacia la ventana. Observó el bosque durante varios segundos con esa quietud evaluadora que Marcos conocía bien, y luego se relajó y volvió a su sitio. Leonora siguió su mirada. Siempre está alerta, dijo. Lo entrenaron así, respondió Marcos. Leonora estudió al perro con una admiración callada. Pasé muchos años rodeada de soldados, dijo en voz baja. Y aprendí algo sobre los que sobreviven. Marcos la miró. ¿El qué? Que escuchan sus instintos. Señaló hacia Nico con un gesto suave. Y que confían en quienes hacen lo mismo. Marcos no respondió. Terminó el café. Después del desayuno, se levantó y llevó los platos al fregadero. Leonora empezó a secarlos automáticamente, como si llevara años haciéndolo en esa cocina. El movimiento era tan natural que resultaba casi desconcertante. Debería acercarme al pueblo, dijo finalmente Marcos. Leonora lo miró. ¿Por qué? Para pasarme por el cuartelillo de la Guardia Civil, explicó. Si su familia la ha denunciado como desaparecida, es posible que ya estén buscándola. Leonora vaciló apenas. Puede que no haga falta. Marcos se giró. Prefiero asegurarme. Leonora asintió despacio. Lo entiendo. El trayecto hasta el pueblo llevaba unos 15 minutos. Las carreteras lavadas por la lluvia estaban casi vacías, y la luz temprana de la mañana le daba al pequeño pueblo castellano ese aspecto limpio y tranquilo que tienen los lugares después de las tormentas. Nico viajó en el asiento del copiloto esta vez, con la vista fija en la carretera a través del parabrisas. Marcos aparcó frente al cuartelillo de la Guardia Civil, un edificio de piedra sobria que llevaba sirviendo al pueblo desde hacía décadas. Dentro olía a café y a papel viejo. Detrás del mostrador había un hombre de unos 62 años, ancho de hombros, con un bigote gris espeso y arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de paciencia y de larga experiencia en partes iguales. Llevaba el uniforme con la soltura de quien lo ha vestido durante tantos años que ya no nota que lo lleva. Sobre el mostrador descansaba una gorra que había visto mejores días. Era el sargento Fermín Rodríguez. Había conocido al abuelo de Marcos durante casi 30 años. También había sido uno de los primeros en pasarse por la casa cuando Marcos regresó del primer destino internacional. Marcos Castillo, dijo el sargento en cuanto levantó la vista. Vaya, vaya. Marcos esbozó una sonrisa leve. Buenos días, Fermín. Rodríguez rodeó el mostrador y le dio la mano con firmeza. Estás igual de serio que siempre. Tú tampoco has cambiado mucho. Rodríguez soltó una carcajada breve. Yo sí, que me lo noto en las rodillas. Bajó la vista hacia Nico,
que aguardaba sentado con una postura impecable. Con que este es el famoso Nico. El perro movió la cola una sola vez y no se levantó. Rodríguez asintió con aprobación. Disciplinado. Me gusta. Marcos se apoyó ligeramente en el mostrador. Vengo a preguntar algo. Rodríguez cruzó los brazos. Cuéntame. Marcos respiró. Anoche recogí a una mujer mayor en la carretera provincial. Estaba sentada en la antigua parada del autobús de Valderobles. Rodríguez frunció el ceño. Esa parada lleva años fuera de servicio. Lo sé. ¿Conoce el apellido Vázquez por aquí? Rodríguez no respondió de inmediato. Sus ojos se entornaron levemente. Luego se apoyó contra el mostrador. Vázquez, repitió despacio. Marcos lo observó con atención. ¿Le suena? Rodríguez se rascó el bigote pensativo. Puede ser. Fue hacia un archivador metálico, abrió un cajón, hojeó varias carpetas y lo cerró sin sacar nada. Los pueblos pequeños tienen la costumbre de guardar los nombres más tiempo del que uno espera, dijo en voz baja. Marcos cruzó los brazos. ¿Qué quiere decir eso? Rodríguez lo miró. Que hay familias cuyas historias quedan atadas a un lugar aunque la familia ya no esté. Marcos frunció el ceño. Así que Leonora Vázquez tiene historia aquí. Rodríguez no respondió directamente. ¿Dijo ella por qué vino? No exactamente. Rodríguez estudió la expresión de Marcos. Luego hizo una pregunta diferente. ¿Traía equipaje? Una maleta vieja. Rodríguez asintió despacio. Tiene sentido. Marcos arqueó levemente las cejas. ¿Por qué? Pero el sargento no explicó. En lugar de eso, fue hacia la ventana y miró la calle tranquila. Después de varios segundos volvió a hablar. ¿Sabes? Tu abuelo solía contar una historia. Marcos aguzó la atención. ¿Qué historia? Rodríguez se giró hacia él. De una enfermera que conoció durante su destino. Dijo que salvó más vidas que la mayoría de los soldados que él conoció. Marcos sintió que algo se desplazaba en su pecho. ¿Cómo se llamaba? El sargento hizo una pausa. Luego dijo en voz baja, creo que Vázquez. El cuartelillo pareció de repente más pequeño. Marcos se quedó muy quieto. ¿Está diciendo qué? Rodríguez levantó una mano con suavidad. Digo que los pueblos pequeños recuerdan las cosas. Marcos se pasó la mano por la nuca. Así que Leonora Vázquez pudo haber conocido a mi abuelo. Rodríguez se encogió de hombros. Podría ser. ¿Por qué vendría ahora? El sargento sonrió levemente. Eso tendrías que preguntárselo tú. Marcos asintió despacio. Se volvió hacia la puerta. Nico se levantó de inmediato y lo siguió. Justo antes de salir, Rodríguez volvió a hablar. Marcos. Se giró. Rodríguez se apoyó en el mostrador. Si esa mujer es quien creo que puede ser, hizo una pausa. Tu abuelo me dijo una vez que era la persona más valiente que había conocido en su vida. Marcos no respondió. Asintió una sola vez. Luego salió a la mañana luminosa del pueblo, y de repente la historia callada de la mujer en la parada del autobús dejó de parecerle casualidad. La tarde se asentó con calma sobre el valle. Las nubes de la tormenta matinal se habían adelgazado y dejaban pasar tiras largas de luz pálida que se derramaban sobre el bosque mojado. Los robles alrededor de la casa de Marcos brillaban levemente cuando el viento movía las hojas. Dentro, la tranquilidad de la mañana había vuelto. Leonora estaba sentada a la mesa pequeña de la cocina, con la espalda recta pero relajada, las manos envolviendo una taza de té. La maleta de cuero que había llevado la noche anterior descansaba junto a la pata de su silla, y la luz de la tarde le arrancaba destellos a los cierres de latón gastado. Marcos estaba junto al fregadero enjuagando una taza. Nico yacía estirado en el suelo con los ojos entreabiertos, las orejas moviéndose de vez en cuando hacia los sonidos que llegaban del bosque, pájaros, ramas, el aliento suave del viento por el valle. Durante varios minutos la cocina estuvo en silencio. Leonora fue la primera en hablar.
Su casa es muy tranquila, dijo. Marcos secó la taza con un paño. Por eso les gustaba a mis abuelos. Leonora asintió despacio. Hay sitios que protegen a las personas que viven dentro. Marcos la miró de reojo. Eso lo dice alguien que ha sido enfermera. Leonora esbozó una sonrisa leve pero no respondió. En lugar de eso miró hacia la ventana. El camino de grava que llegaba hasta la carretera se extendía entre los árboles. Sus ojos se quedaron allí un momento. Luego los bajó. Marcos notó el movimiento. ¿Espera a alguien? Leonora negó con la cabeza suavemente. No. Pero hubo una vacilación en la palabra. Antes de que Marcos pudiera decir nada más, Nico levantó la cabeza. El perro se puso en pie despacio, las orejas apuntando hacia el camino de entrada con la rigidez de una brújula que ha encontrado el norte. Marcos se acercó a la ventana. Al principio no había nada. Luego llegó el sonido suave de neumático sobre la grava. Un vehículo. Marcos miró entre los árboles. Un todoterreno oscuro avanzaba despacio por el camino. Nico cambió de postura al instante. El perro se desplazó hacia adelante con esa tensión controlada que Marcos conocía, y se colocó ligeramente por delante de la silla de Leonora. El todoterreno se detuvo junto a la casa. El motor se apagó. Bajaron dos hombres. Marcos los observó desde la ventana antes de moverse. El primero era alto y delgado, de unos 40 y tantos años. El pelo castaño claro le raleaba en las sienes y su cara estrecha llevaba una tensión permanente alrededor de la boca. Vestía un anorak oscuro sobre una sudadera gris y pantalones vaqueros. Se llamaba Iván Vázquez. El segundo era algo más bajo pero más ancho de hombros. Una barba espesa le enmarcaba una mandíbula cuadrada y sus ojos se movían rápido, repasando la casa y el jardín. Marcos lo supo después, se llamaba Roberto Peña. Tendría unos 50 años, con el porte de alguien acostumbrado al trabajo físico. Ninguno de los dos parecía cómodo estando allí. Marcos abrió la puerta antes de que llamaran. Iván Vázquez miró hacia el interior con alivio breve. Ahí está, dijo al ver a Leonora a través del umbral. Leonora se levantó despacio de la silla. Su expresión era serena, pero se desplazó ligeramente hacia el lado donde estaba Marcos. Nico dio un paso adelante. Un gruñido sordo rodó en su garganta. Era la primera vez que Marcos escuchaba ese sonido dirigido a una persona dentro de su propio jardín. Iván levantó ambas manos levemente. Tranquilo, tranquilo. Somos familia. Marcos cruzó los brazos. ¿Quiénes son ustedes exactamente? Iván señaló hacia Leonora. Soy su nieto. Mi madre me mandó a buscarla. Leonora no dijo nada. Tenía los ojos fijos en el suelo. Marcos la miró. No mencionó que su familia la estuviera buscando. Leonora respondió en voz baja. No estaba segura de que lo hicieran. Iván suspiró. Abuela, no debería haberse ido así. El gruñido de Nico se intensificó. El perro avanzó un paso más, colocando el cuerpo entre Leonora y los dos hombres con una determinación que no necesitaba palabras. Roberto Peña miró al animal. «¿Siempre está así?», murmuró. Marcos no respondió. En cambio preguntó con calma, ¿por qué estaba ella sola en una parada de autobús en medio de la noche? Iván cambió el peso de un pie al otro. «Paramos a repostar». Roberto asintió enseguida. Quería tomar el aire. Marcos mantuvo la expresión sin cambios. ¿Y la dejaron allí? Iván frunció el ceño. No fue así. Nico gruñó de nuevo. La tensión en el ambiente se espesó. Leonora habló finalmente. Intentaban ayudar, dijo en voz suave. Marcos se giró hacia ella. ¿Dejándola en la carretera? Leonora miró a Iván. Él creía que el autobús todavía paraba allí. Iván tuvo el gesto incómodo de quien sabe que la explicación no se sostiene del todo. Se frotó la nuca. El caso es que ella necesita atención.
Ya está todo arreglado con una residencia. Leonora no reaccionó. Su cara no mostró nada. Roberto dio un paso adelante. La casa se vendió la semana pasada, dijo con una brusquedad que no intentó suavizar. No tiene a dónde ir. El gruñido de Nico se volvió más agudo. Marcos puso una mano sobre el lomo del perro. El animal se calmó pero no retrocedió. Marcos miró a Iván. ¿Estuvo ella de acuerdo? Iván vaciló. Entiende que es lo necesario. Leonora bajó los ojos. Marcos vio ese gesto y lo entendió. Entonces Nico se movió. Sin previo aviso, el pastor alemán trotó hacia la maleta de Leonora, que seguía apoyada contra la pata de la silla. Olisqueó el borde una vez. Luego empezó a rascar la parte inferior con movimientos rápidos y deliberados. Marcos frunció el ceño. ¿Qué pasa? Nico rascó de nuevo. Iván dio un paso adelante con rapidez. Eso no tiene importancia. Marcos lo miró. ¿Cómo que no? Iván forzó una sonrisa. Solo son papeles viejos. Nico ladró una vez. Seco y contundente. El sonido rebotó en las paredes de piedra de la cocina. El perro rascó con más fuerza. Roberto cruzó los brazos. No hay ninguna razón para revolver eso. Los ojos de Marcos se entornaron. ¿Por qué no? Ninguno de los dos respondió de inmediato. Ese silencio le dijo a Marcos más que cualquier palabra. Marcos se agachó junto a la maleta. Nico se apartó ligeramente pero permaneció cerca, vigilando. El cierre del latón crujió al abrirse. Dentro había ropa cuidadosamente doblada, una bufanda de lana y debajo de todo, un sobre. El papel tenía el amarillo característico de las décadas. Marcos lo dio la vuelta despacio. En el anverso, escrito a mano con una tinta que el tiempo había vuelto color sepia, había un nombre. Ernesto Castillo. La respiración de Marcos se detuvo un instante. El nombre de su abuelo. Leonora levantó la vista de golpe. Sus ojos se abrieron. Iván maldijo en voz baja. Roberto retrocedió hacia la puerta. Durante varios segundos nadie habló. Marcos sostenía el sobre con cuidado. ¿De dónde viene esto?, preguntó en voz baja. La voz de Leonora apenas tuvo cuerpo. Lo he guardado a salvo. Iván se frotó la frente. Esto no ayuda en nada. Marcos levantó la vista hacia él. ¿Sabía usted que esto estaba aquí? Iván no respondió. En cambio se giró hacia la puerta. Vamos, Roberto. Roberto se encogió de hombros una vez y lo siguió afuera. El motor del todoterreno arrancó momentos después. La grava crujió bajo los neumáticos mientras el vehículo salía marcha atrás por el camino. Nico lo siguió con la vista a través de la ventana hasta que el sonido se perdió entre los árboles. Luego el perro volvió junto a Marcos. Marcos seguía sosteniendo el sobre. El nombre de su abuelo le miraba desde el papel. Leonora permanecía de pie junto a la mesa. Las manos le temblaban levemente. Marcos finalmente la miró. Leonora, dijo en voz baja, ¿por qué tiene usted esta carta? Leonora levantó los ojos, y por primera vez desde que Marcos la había recogido bajo la lluvia, vio en ellos algo más hondo que la calma que había llevado desde el principio. Memoria. La casa volvió a quedarse en silencio después de que el todoterreno desapareciera por el camino. Afuera, el bosque retomó su ritmo de tarde, el viento entre las hojas, el grito lejano de un pájaro sobre el valle. La tensión que había llenado la cocina minutos antes pareció disolverse en el aire inmóvil, pero dentro de la habitación nada era igual que antes. Marcos estaba junto a la mesa de la cocina con el sobre entre las manos. El papel era fino y frágil, con los bordes ligeramente curvados por el tiempo. La tinta sepia sobre el anverso había sobrevivido a décadas de oscuridad dentro de una maleta. Ernesto Castillo. La letra era inconfundible. La misma inclinación hacia la derecha, la misma manera de trazar la E mayúscula que Marcos había visto en las postales que su abuelo enviaba,
en los cuadernos de campo que guardaba en el cajón del escritorio, en las dedicatorias que escribía al principio de cada libro que regalaba. No había ninguna duda. Ese sobre lo había escrito Ernesto Castillo. Y tenía más de 40 años. Leonora seguía de pie junto a la mesa, las manos entrelazadas con suavidad. Por un momento parecía más pequeña que antes, como si la memoria que contenía ese sobrepesara más de lo que sus hombros podían sostener cómodamente. Nico estaba sentado junto a la pierna de Marcos. Los ojos ámbar del perro se movían con quietud entre los dos, percibiendo el cambio de temperatura emocional que había llenado la sala. Marcos rompió el silencio con cuidado. «Leonora», dijo en voz baja, «¿por qué tiene usted esta carta?» Leonora no respondió de inmediato. Fue hacia la ventana despacio. El valle brillaba bajo la luz pálida del sol de tarde. Las sombras largas se extendían sobre los campos más allá del bosque. Durante un momento, solo miró los cerros distantes. Luego habló. «Nunca esperé volver a ver ese nombre». Marcos se acercó un paso. «¿Usted la escribió?» Leonora asintió apenas. «Sí». Su voz llevaba una tristeza serena. «Esa carta la escribí en 1974. Marcos dio vuelta al sobre con cuidado. El papel crujió levemente entre sus dedos. «¿Para quién era?» Leonora se volvió hacia él. «Para su abuelo». Marcos la estudió. «¿Lo conoció usted?» Leonora sonrió levemente. «Lo conocí durante el año más duro de mi vida». Caminó despacio hacia la mesa y se sentó. Nico se acercó de inmediato y apoyó la cabeza sobre su rodilla. Leonora puso una mano sobre el lomo del perro sin mirarlo, con esa automaticidad de quien ha encontrado consuelo en los animales durante mucho tiempo. «Me recuerda a los perros que seguían a los soldados alrededor de las tiendas del hospital», murmuró. Marcos se sentó al otro lado. «Usted ha dicho que fue enfermera». «Sí». Leonora juntó las manos sobre la mesa. «Tenía 24 años cuando llegué al norte de África. Edad suficiente para creer que el valor consistía en no tener miedo». Bajó los ojos hacia el sobre. Esa ilusión duró poco. Marcos se recostó levemente. «Mi abuelo nunca hablaba mucho de aquello». Leonora asintió. Los que sobrevivieron solían no hacerlo. Tomó un respiro pausado. «Mi marido era uno de los soldados de su unidad». Marcos fijó la atención. «¿Ya estaba usted casada entonces?» «Sí». Sus ojos se suavizaron al posarse en un recuerdo. Aurelio Vázquez. Aurelio era alto y testarudo y creía que todos los problemas del mundo tenían solución si uno tenía paciencia y café suficiente. Una sonrisa breve tocó sus labios. También creía que ofrecerse voluntario para las misiones difíciles era una prueba de valentía. Marcos la observó con cuidado. ¿Qué le ocurrió? Leonora bajó los ojos. Lo hirieron. Marcos esperó. Hubo una emboscada cerca de un puesto de avanzada al que no debían haber llegado. Aurelio recibió metralla cuando atacaron el convoy. La voz de Leonora se fue volviendo más quieta. Su abuelo estaba allí. El puño de Marcos se cerró apenas sobre el sobre. Leonora continuó. Lo sacó de allí él solo. Lo cargó hasta que llegó ayuda. La habitación quedó en silencio. Afuera el viento movió las ramas de los robles. Marcos se imaginó la escena sin querer, una versión joven de su abuelo corriendo entre el humo y el polvo, arrastrando a un hombre herido hacia un lugar donde pudiera sobrevivir. Leonora miró hacia la chimenea. Conocí a su abuelo la noche que trajeron a Aurelio al hospital de campaña. Sus ojos se llenaron de distancia. Ernesto se quedó allí casi 12 horas. No se fue hasta que los médicos terminaron. Marcos dijo en voz baja, «Eso le pegaba mucho». Leonora sonrió levemente. «Me dijo algo esa noche». «¿Qué le dijo?» Leonora lo miró. Que la guerra era el único lugar del mundo donde los desconocidos se convertían en familia más rápido que en ningún otro sitio. Marcos asintió despacio. Eso es exactamente lo que él habría dicho. La mano de Leonora se movió sobre el lomo de Nico.
Vino al hospital cada día hasta que Aurelio se recuperó. Marcos volvió a mirar el sobre. ¿Y esta carta? Leonora bajó los ojos hacia el papel. La escribí después de la guerra. Hizo una pausa. Aurelio sobrevivió a las heridas, pero los años que siguieron no fueron fáciles. Marcos entendió esa frase sin necesitar más explicación. Muchos soldados llevaban a casa batallas que nadie más podía ver. Leonora continuó en voz baja: nos mudamos varias veces. Trabajos, hospitales, pueblos distintos. Pero Aurelio nunca olvidó a su abuelo. Levantó los ojos. Decía que Ernesto Castillo le había salvado la vida 2 veces. Marcos frunció el ceño levemente. ¿2 veces? Leonora asintió. Una en el campo. Y otra cuando le ayudó a creer que merecía volver a casa. Marcos sostuvo el sobre entre los dedos. Entonces escribió esto para darle las gracias. Leonora asintió. Sí. Pero nunca la envié. Marcos levantó la vista. ¿No la envió? Leonora negó con la cabeza. Perdí la dirección. Marcos parpadeó. ¿Durante 40 años? Leonora sonrió con suavidad. La vida tiene una manera de llevar a las personas muy lejos de donde pretendían llegar. Miró alrededor de la cocina. Cuando supe que esta casa podría pertenecer a la familia de Ernesto Castillo, hizo una pausa. Pensé que quizás el destino me ofrecía otra oportunidad. Marcos se inclinó hacia adelante. ¿Vino buscando esta casa? Leonora asintió. Sí. Pero no recordaba el camino exacto. Nico levantó la cabeza. El perro observó a Marcos con atención. Luego se levantó. El pastor alemán fue despacio hacia la chimenea de piedra. Bajó el hocico cerca del suelo junto al hogar y empezó a rascar una tabla del entarimado con movimientos cortos y precisos. Marcos frunció el ceño. Es raro. Fue hasta allí y se arrodilló junto al perro. Nico retrocedió un paso pero no se alejó. Marcos levantó el borde de la tabla suelta. Debajo había una lata metálica pequeña. La superficie estaba cubierta de polvo. Marcos la abrió con cuidado. Dentro, varias fotografías antiguas y un papel doblado. Lo desplegó despacio. La letra era inconfundible. Marcos leyó la primera línea en voz alta sin proponérselo. Si Leonora Vázquez llega algún día a esta casa. Su voz se detuvo. La habitación quedó completamente en silencio. Leonora lo miraba fijamente. Las manos le temblaban. Marcos terminó de leer en voz baja. Dile que la puerta siempre estuvo abierta. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. El peso del momento se asentó entre ellos despacio, como el polvo que cae después de que algo grande se ha movido por fin. Nico estaba sentado junto a Marcos con la vista puesta en Leonora. La cola del perro golpeó el suelo una vez, con suavidad. Leonora se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Se acordó, susurró. Marcos asintió despacio. Sí. Leonora recorrió la sala con la mirada. Las paredes, la ventana, la cocina tranquila. Supongo, dijo en voz muy baja, que por fin he llegado. Marcos dobló la nota con cuidado. La miró con un entendimiento nuevo. Parece que sí. Afuera, el sol descendió detrás de los cerros, y por primera vez desde que Marcos había cruzado el umbral de esa casa esa noche, el lugar dejó de parecerle una herencia. Empezó a parecerle un sitio que había estado esperando. La primera helada de la temporada llegó sin hacer ruido. Se coló por el valle antes del amanecer y cubrió la hierba con una capa fina y plateada que brilló cuando el sol salió detrás de los robles. El bosque alrededor de la casa de Marcos había comenzado su transformación lenta de otoño. Las hojas se habían vuelto de un ámbar y un granate profundos, y el aire traía el olor limpio de la madera quemada de las chimeneas de los caseríos vecinos. Dentro de la casa, la cocina estaba más caliente que en muchos meses. Leonora estaba junto a la ventana con las manos apoyadas en el marco de madera.
Se había atado alrededor de la cintura el delantal de algodón azul con flores amarillas que Marcos había encontrado doblado en el mismo cajón donde su abuela Carmen siempre lo guardaba. Verla con él en la cintura le había apretado el pecho de una manera que no supo explicarse. Leonora llevaba solo unos pocos días en la casa, pero el lugar había empezado a ser diferente. El silencio que antes llenaba las habitaciones se había suavizado. Por las mañanas sonaba música. Leonora había encontrado una caja de vinilos antiguos junto a la estantería, discos de jazz de los años 50 que en otro tiempo habían girado en el mismo tocadiscos que ahora volvía a funcionar en el salón. El olor a canela y manzana flotaba por la cocina. Leonora había hecho un pastel. Marcos se apoyó en el marco de la puerta mirándola. «La está convirtiendo en una pastelería», dijo con una sonrisa pequeña. Leonora se giró y rió suavemente. Su risa tenía la calidez de quien ha pasado muchos años consolando a otros. «Creo que las casas tienen que oler a comida», respondió. «Si no, la gente olvida que vive en ellas». Marcos entró en la cocina. Nico yacía estirado en el suelo, con los ojos entrecerrados y esa satisfacción tranquila que tienen los perros cuando el mundo está como debe estar. Había elegido un sitio directamente debajo de la mesa, donde podía ver a los dos con un solo giro de cabeza. La cabeza descansaba sobre el pie de Leonora. Leonora se agachó y le rascó detrás de la oreja. «Se ha acostumbrado bastante a ese sitio», dijo. Marcos asintió. «Él elige a sus personas con cuidado». Leonora sonrió. «Creo que nos ha elegido a los dos». Marcos no lo discutió. Era imposible hacerlo. Desde la noche de la parada del autobús, Nico no se había separado de Leonora más que lo necesario. La seguía por la casa con la discreción de un guardián que ha hecho una promesa callada. Marcos sacó la silla y se sentó. «¿Ha dormido bien?» Leonora asintió. «Mejor que en meses». Puso 2 platos en la mesa. Huevos fritos, pan tostado y porciones del pastel de manzana que había hecho el día anterior. Marcos se sentó. Leonora se unió a él un momento después. Comieron en silencio durante un rato, escuchando el chasquido suave del disco en la sala de al lado. Finalmente Marcos habló. «El otro día no me contestó». Leonora alzó una ceja. «¿A qué? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?» Leonora hizo una pausa. Miró hacia la ventana. Al otro lado del cristal el valle se extendía ancho y quieto bajo la luz del otoño. «No lo sé con seguridad», dijo con honestidad. Marcos asintió despacio. «Está bien». Leonora lo miró sorprendida. «¿No le importa?» Marcos se recostó en la silla. «Mis abuelos tenían una manera de hablar de esta casa». Leonora esperó. Decían que la puerta no debía cerrarse nunca a alguien que necesitara un sitio donde respirar. Leonora sonrió en silencio. Debían de ser personas muy sabias. Marcos se encogió de hombros. Lo eran. Nico levantó la cabeza y golpeó el suelo con la cola una vez. Más tarde esa mañana Marcos salió al porche a apilar leña. El aire frío le llenó los pulmones mientras trabajaba. El ritmo callado de la tarea le resultaba algo cercano al equilibrio, algo que no había sentido desde los papeles de la baja. Leonora lo observó desde la ventana de la cocina. El aspecto de Marcos trabajando en el jardín le recordaba a los soldados que había conocido en otro tiempo, hombres que habían aprendido a seguir moviéndose aunque el mundo alrededor hubiera cambiado de forma irreconocible. Llegó el sonido de un motor por la carretera. Una furgoneta de color verde oscuro giró despacio por el camino de entrada. El sargento Fermín Rodríguez bajó del vehículo, se estiró la espalda con parsimonia y se ajustó la gorra antes de caminar hacia el porche. «Buenos días, Marcos», llamó. Marcos apoyó el último leño en la pila. «Buenos días, Fermín». Rodríguez subió los escalones del porche y se quitó la gorra con cortesía cuando vio a Leonora en el umbral detrás de Marcos. «Me alegra verla bien, señora», dijo con un asentimiento amable. Leonora sonrió. «Sargento Rodríguez». Rodríguez pareció satisfecho de que lo recordara. «He pasado a ver cómo estaban».
Los pueblos pequeños necesitan saber cómo están sus visitas. Nico apareció junto a Leonora y salió al porche sin prisa. Rodríguez miró al perro y soltó una carcajada suave. Y el guardián da el visto bueno, ya veo. Nico movió la cola una vez. Los tres se quedaron un momento juntos bajo el sol suave de otoño. Cuando se giraron para entrar, Nico se detuvo de repente. El pastor alemán levantó la cabeza con brusquedad y miró hacia el camino de entrada con las orejas rígidas. Marcos lo notó al instante. ¿Qué pasa? Nico dio varios pasos lentos hacia el borde del jardín. No ladró, pero la vista no se le movió del punto donde el camino desaparecía entre los árboles. Leonora siguió su dirección. No había nada. Solo el camino vacío y el bosque. Nico permaneció quieto varios segundos. Luego se relajó despacio y volvió al porche. Rodríguez frunció el ceño levemente. Ese perro suyo me acaba de dar la sensación de que alguien pasó por la carretera sin que lo oyéramos. Marcos miró el camino tranquilo. Puede ser. Leonora no dijo nada, pero el momento quedó suspendido en el aire como una pregunta que todavía no había decidido si quería respuesta. Dentro, Rodríguez aceptó el café que Leonora le sirvió y se acomodó a la mesa de la cocina. Tengo entendido que la pastelería del pueblo tiene competencia, bromeó señalando el pastel. Leonora rió suavemente. No me atrevería a desafiar a los profesionales. Rodríguez tomó un trozo de todas formas. Bueno, dijo, si lo hace, ya sé a cuál de las dos elijo. La conversación fue derivando sola. Historias del pueblo, recuerdos de Ernesto y Carmen Castillo. Leonora escuchaba más de lo que hablaba, pero cada vez que Rodríguez mencionaba el nombre de Ernesto, ella asentía con suavidad, como quien saluda a alguien que conoce desde hace mucho. Finalmente Rodríguez se levantó y se puso la gorra. Esta casa vuelve a tener vida, dijo. Marcos lo acompañó al porche. Rodríguez se detuvo antes de subir a la furgoneta. ¿Estás bien, chico?, preguntó en voz baja. Marcos asintió. Mejor de lo que esperaba. Rodríguez miró hacia la ventana de la cocina, donde se veía a Leonora moviéndose dentro con Nico pegado a sus pasos. A veces, dijo, la gente llega exactamente cuando un sitio la necesita. Marcos siguió su mirada. Quizás. Rodríguez sonrió. O quizás el sitio es quien las necesita a ellas. Se tocó la gorra y arrancó. Esa tarde, cuando la luz se fue y la casa se quedó en silencio, Leonora puso una silla más en la mesa antes de cenar. Marcos lo vio de inmediato. ¿Espera a alguien? Leonora negó con la cabeza. No. Ajustó la silla con cuidado para que quedara alineada con las otras. Pero una casa siempre debe tener sitio para quien pueda volver. Marcos miró la silla. Luego miró a Leonora. Luego bajó la vista hacia Nico, que se había instalado debajo de la mesa con la cabeza cruzada sobre los pies de los dos. Afuera, el sol se puso detrás de los robles. La luz dorada se derramó sobre el valle. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcos no se sintió un visitante en la casa que había heredado. Sintió algo más sólido. Algo más callado. Algo que había estado esperando con paciencia a que él lo notara. Se recostó en la silla y comprendió que en algún lugar entre la tormenta, la parada del autobús y la carta de otra guerra, había llegado por fin a casa. Hay milagros que no llegan con relámpagos ni con señales imposibles. Hay milagros que llegan despacio, por una carretera mojada, en forma de un hombre que decide detenerse cuando podría haber seguido de largo. En forma de un perro que apoya el hocico sobre la rodilla de una desconocida y decide, sin dudar, que ya la conoce. En forma de una mujer que ha cargado durante 50 años con una carta que no encontraba a su destinatario y que no se rindió. Lo que los unió pudo haber parecido casualidad. Muchos lo llamarían de otra manera. Gracia. Porque a veces Dios trabaja de maneras tan sutiles que casi las dejamos pasar. Un camino cortado se convierte en el desvío que alguien necesitaba tomar. Una carta olvidada encuentra a su lector medio siglo después. Una casa que llevaba años vaciándose vuelve a llenarse de ruido de vida.
La vida se complica mucho. Pero la lección que dejan momentos como este es sencilla. La bondad importa. Escuchar el corazón importa. Y las puertas que dejamos abiertas para otros se convierten a menudo en las puertas por donde Dios nos devuelve lo que más necesitábamos sin saber que lo estábamos buscando. Si hoy alguien que nos ve desde algún lugar se siente solo o perdido después de una temporada difícil, recuerda esto. El camino puede parecer callado ahora mismo, pero tu historia no ha terminado. A veces la ayuda llega cuando ya has dejado de esperarla. A veces las personas que estábamos destinados a encontrar ya están caminando hacia nosotros, y a veces Dios las manda a través del gesto más simple de todos, alguien que para cuando todo el mundo sigue de largo. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos desde dónde la estás viendo y qué parte te marcó más. Compártela con alguien que necesite hoy un poco de esperanza. Y si crees que la bondad, la fe y los milagros pequeños todavía existen en este mundo, suscríbete para que podamos seguir contando historias que nos recuerdan lo que de verdad importa. Que Dios te bendiga. Que guarde tu casa, acompañe tus pasos y traiga paz a tu corazón y a los tuyos. Donde quiera que estés viéndolo esta noche, ojalá encuentres siempre el camino que te lleva de vuelta a casa.